Hola, konnichiwa. La escuela dominical de niños ha vuelto. En este mes de marzo hablaremos de los servidores de Cristo. Listo, servidores de Cristo. Adiós, sayonara. Hola, qué gusto me da poder volver a encontrarnos por este canal para poder estudiar la palabra de Dios. Hemos comenzado en un nuevo año y por lo tanto una nueva temporada de estudios bíblicos, y en este mes vamos a hablar de servidores de Cristo, y de este tema es el que vamos a tratar el día de hoy. Vamos a buscar en la palabra 1 Corintios 4, el versículo 1 y 2. Dice: así pues, téngannos los hombres por servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Ahora bien, se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel. La palabra servidor tiene mucha importancia para nuestro Dios y se escribe desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento. En el libro de Isaías menciona la palabra servidores de Jehová, y él, cuando habla de servidores de Jehová, él se está refiriendo al pueblo de Israel, aquel pueblo amado y escogido por nuestro Dios para que fueran ellos siervos del Señor. Sin embargo, el pueblo de Israel no fueron servidores fieles, pero Jehová sabía que eso iba a ocurrir. Él sabía, porque él tiene el conocimiento de absolutamente todo, y él tenía un plan preparado desde el principio. Y como ellos no pudieron ser buenos servidores porque fueron infieles, ellos no creían muchas veces las promesas de Dios, no seguían sus mandamientos, reclamaban, tuvo Dios que enviar a su Hijo, al Mesías, y Él lo había prometido desde el principio, desde el origen. En Génesis nosotros ya podemos ver que nuestro Dios había prometido enviar a un Redentor, a alguien que nos iba a salvar de nuestros pecados y nos iba a dar vida eterna. Y Dios cumplió esa promesa, y nosotros podemos conocer en Jesucristo cómo Él, al resucitar, Él dio nueva vida a todos aquellos que creemos en Él. Él pudo derrotar la muerte y el pecado, y Él sí fue un siervo fiel. Él fue un siervo fiel ante el Padre, porque Él siempre quería cumplir su voluntad, pero también fue un siervo fiel con sus prójimos, aquellos que le rodeaban. Él era un buen siervo, porque Él siempre dijo que Él no vino a este mundo para ser servido, sino que para servir. Él vino para poder ser un siervo fiel, y esa característica es la que Dios quiere que tengamos. La palabra fidelidad está descrita también en el fruto del Espíritu. Cuando nosotros hemos leído el fruto del Espíritu en Gálatas, hay una palabra que dice fe, pero viene del trasfondo fidelidad. Y es porque Dios quiere que cuando le hemos recibido y su Espíritu ya habita en nosotros, que nosotros podamos tener esta cualidad de ser fieles, de poder nosotros querer agradar a nuestro Dios, seguir su voluntad y querer hacer todo lo que Él desea. Porque un siervo es aquel que desea agradar a su amo, y nosotros cuando le hemos aceptado, hemos decidido hacer la voluntad de nuestro Señor. Vamos a buscar Deuteronomio capítulo 13, el versículo 4. Dice: en pos de Jehová vuestro Dios andaréis, a Él temeréis, guardaréis sus mandamientos y escucharéis su voz, a Él serviréis y a Él seguiréis. Esto era lo que Jehová quería para su pueblo de Israel, pero también es lo que quiere para nosotros. Él deseaba que anduvieran en los caminos del Señor, que anduvieran en sus mandatos. Y nosotros podemos conocer estos mandamientos cuando nosotros escudriñamos la palabra, porque aquí nosotros, cuando leemos la palabra, podemos saber lo que Dios piensa, lo que Él quiere, cualidades que tiene nuestro Dios y que nosotros debemos imitarla. Aquí nosotros podemos saber qué es lo que Él quiere. Si es que ustedes se preguntan qué es lo que Dios quiere para sus vidas, o cómo deberían comportarse y qué cualidades deberían tener, ustedes, si leen la palabra, van a poder conocer la voluntad del Señor en ese sentido, porque la palabra es nuestra lumbrera. La palabra es quien alumbra nuestro camino, y nosotros así podemos caminar confiadamente bajo la luz del Señor. También dice la palabra que debemos temer a nuestro Dios. Este temor no es de un miedo, sino que de una reverencia, de un respeto que debemos tener ante Él, sabiendo que Él es Dios, Dios todopoderoso, Dios omnipotente. También dice que debemos guardar sus mandamientos y escuchar su voz. ¿Cómo vamos a poder escuchar la voz si es que no la reconocemos?
cuando nosotros conocemos a alguien, se nos es más fácil conocer su voz porque ya hemos compartido con esa persona. Entonces nosotros, para poder conocer la voz, saber cuando Él nos habla, cuando Él quiere decirnos algo, nosotros debemos tener más cercanía con nuestro Dios. Y para eso también nos sirve escudriñar la palabra, para conocer a nuestro Señor y sea más fácil identificar su voz. Dice la palabra que las ovejas conocen la voz de su pastor y le siguen. Entonces nosotros podemos conocer la voz de nuestro pastor y poder seguirle, como también dice aquí la palabra del Señor. Vamos a volver a los versículos que leímos al principio, que estaban en Corintios, y dice la palabra que Él quiere que seamos administradores de los misterios de Dios. En la época que estaba Pablo, cuando él se refiere aquí a administradores, hace relación cuando habían personas en la antigüedad que se encargaban de administrar un hogar, un fondo, una propiedad. Ellos tenían que encargarse de la comida, del vestuario, de que nada faltase a la familia que habitaba en ese hogar. Y nosotros hoy en día, cuando Dios nos pide que seamos administradores de los misterios de Dios, Él quiere que nosotros podamos administrar lo que Él nos ha entregado a nosotros, porque Él nos ha dado una verdad que antes no era conocida, por eso antes era un misterio. Dice que somos ahora administradores de los misterios de Dios. Era una verdad que antes estaba escondida, pero que a nosotros se nos ha sido revelada, el cual es el Evangelio, es que el Señor dio su vida por nosotros y ahora nosotros estamos en responsabilidad y somos encargados de entregarla. Y nosotros debemos administrar esta verdad, o sea que nosotros debemos entregarla a aquellas personas que nos rodean. Y comenzando por nuestra iglesia, por nuestros hermanos en Cristo, debemos nosotros compartirles la palabra y ser fieles al momento de compartirla, sin agregarle ni quitarle nada, porque también es algo que nos demanda el Señor. Y nosotros así vamos a poder conocer la verdad y también compartir este misterio a aquellas personas que no han escuchado del Señor, que no le conocen y que necesitan oír la palabra de Dios con urgencia, para que puedan ser salvos también como nosotros. Y el segundo versículo decía que estos administradores tienen la cualidad de que deben ser hallados fieles. Y nosotros, al ser fieles, debemos ser personas que sigan la voluntad del Señor, que quieran cumplir lo que Él desea. Y nosotros debemos ser fieles en conducta, en pensamiento, en querer hacer lo que Dios desea. Y esta cualidad es muy importante. A Dios le agrada cuando nosotros somos fieles, porque Él es el mayor ejemplo de alguien fiel. Dios es fiel porque cumple sus promesas, pero también es fiel porque Él cumple la justicia que Él ha hablado que va a demandar en algún momento. Y Él cumple. Entonces nosotros también debemos ser fieles y cumplir con lo que nosotros queremos hacer para poder seguir la voluntad del Señor. También vamos a leer otra referencia que está en 1 Corintios 9, el versículo 19. Dice: por lo cual, siendo libre de todos, me he hecho siervo de todos para ganar a mayor número. Aquí Pablo está diciendo que si bien él era libre ante las demás personas, él se ha hecho siervo de los demás para poder ganar a mayor número. O sea, para poder conocer, para poder entregarle esta verdad, este misterio, el Evangelio a muchas más personas. O sea que Pablo primero era siervo de Dios y también era siervo de las personas para poder entregarle la palabra. Y nosotros también debemos ser fieles, servidores de Dios, y también debemos ser servidores de las personas, actuando como Jesucristo, que Él dice la palabra que Él no vino para ser servido, sino que Él vino para servir. Entonces nosotros, si seguimos el ejemplo de nuestro Señor, debemos tener en mente de que nosotros debemos tener una disposición para poder ayudar, para poder estar ahí cuando nuestros hermanos lo necesiten y poder hacer la voluntad de nuestro Dios. Esta ha sido la palabra que Dios nos ha entregado para que nosotros podamos cada día poder ser fieles ante Él y ser buenos siervos de Él. Dios nos pide constancia y eso solamente lo podemos tener cuando nosotros le pedimos ayuda al Espíritu Santo para que Él nos ayude, porque por nuestras propias fuerzas no vamos a poder ser fieles ni servir al Señor como Él desea. Pero si le pedimos, sepan, niños, que van a poder servir a nuestro Dios y conocer sus verdades y encantarse de Él cada día más. Nos vemos en un próximo estudio. Que Dios les bendiga.
promesa: cada uno según el don que ha recibido, ministre a los otros, como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Primera de Pedro 4:10.